Pues bienvenidos amigos, muchas gracias. Esta es una segunda emisión, un segundo capítulo de esta serie de podcast que hemos preparado para ustedes, tratando de elegir temas que sean de interés, de relevancia e importancia para la comunidad jurídica, pero también para todos aquellos que de una u otra manera están interesados en las ciencias sociales y también en la tecnología, porque este episodio tiene que ver con tecnología y con inteligencia artificial. Y para eso, pues yo quiero agradecerle aquí a dos grandes amigos que se han decidido y aceptaron gustosamente acompañarnos el día de hoy. Es José Enrique García, es un experto en informática. Ahorita nos va a hablar un poco más de su formación. Y aquí nuestro amigo Edgar Cházaro, que es un eminente abogado aquí en la entidad, que también tiene una cualidad muy particular. Es de los pocos abogados que entiende y maneja la inteligencia artificial. Entonces me parece que es una mesa que permite una combinación de conocimiento y que puede ser muy productiva. El propósito de esta reunión es que quienes nos escuchan tengan nociones básicas y también de nivel medio sobre temas de inteligencia artificial aplicado al derecho, a las instituciones de justicia, a los despachos y a cualquier otra área que tenga alguna relación con el ámbito que nos ocupa. Entonces, sin mayor preámbulo, nomás quisiera presentarlos y que ellos mismos se identificaran. Adelante, José Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es José Enrique García, ya tengo aproximadamente 10 años en el medio de la tecnología y mucho antes se pudiera decir por hobby, pero actualmente con el tema de la inteligencia artificial venimos aquí a poner sobre la mesa los conceptos actuales y pues poner lo que es la realidad de estas herramientas. Muchas gracias. Adelante, Edgar. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, estimado amigo Adriel. Hoy un gusto coincidir, José Enrique, alias el pollo, estimado amigo. Sí. Pues bueno, yo soy abogado, tengo maestría en Derecho Fiscal y otros tipos de especialidades. Entonces, a partir de que surge, pues desde antes incluso de la inteligencia artificial, pues, ¿no? O sea, la práctica jurídica siempre ha ido llevándonos a tratar de ir tecnificando las cosas, simplificar procesos, y hay ciertas áreas del derecho que se prestan para tratar de automatizar ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, me tocó en su momento ser juez laboral acá en el estado. Entonces, tratamos de jugar con ciertas tecnologías como podría ser carpetas compartidas, cosas muy básicas, ¿no? Teníamos un sistema ahí que impulsó la entonces coordinadora de justicia laboral, que ayudaba mucho para la gestión judicial, y obviamente usábamos el Excel para todo, pues, ¿no? Sobre todo eran prestaciones laborales, se prestaba ahí las hojas de cálculo de Excel. Pero ahora, a partir del 2023, pues realmente con el boom del surgimiento de ChatGPT y todas las inteligencias artificiales, pues ha sido muy emocionante, ¿no? Ver cómo ha ido evolucionando todo esto. Entonces creo que es muy grata la oportunidad de compartir aquí la mesa con ustedes y platicar de esas experiencias y poder compartirles más o menos lo que uno va viendo en el día a día, en la práctica y cómo creemos que va a evolucionar esto, hacia dónde estamos, qué nos estamos enfrentando. Y yo creo que a veces está la ola del tsunami y creo que no la estamos viendo, pues, ¿no? Nomás la estamos viendo, pero no le hemos pensado qué hacer con ella, pues. Entonces creo que es una perfecta área de oportunidad, tanto para los que ya estamos como profesionistas, como para los estudiantes, ¿no? Exactamente. Partiendo desde ese argumento, ¿no? Yo quisiera preguntarle a José Enrique, así para gente que no está tecnificada en el tema, que no tiene el inherente en sí o interiorizado el concepto de lo que es inteligencia artificial. Si tuvieras que decirle a algunos abogados en una conferencia qué es la inteligencia artificial, ¿cómo tratarías de explicarles lo que es y cuál es su naturaleza? Pues a grandes rasgos, la herramienta sirve para que facilite la información. Digamos que tienes una persona entrenada que tiene acceso a todos esos conceptos en vez de tener a una persona física que está hojeando entre libros, y es por eso que tiene esa rapidez, esa fluidez para ponerte a la mano pues cualquier concepto, ¿no? Bien, hay gente que piensa que la inteligencia artificial puede llegar a como si fuera algo negativo, ¿no? Yo creo que partiendo de la vieja cultura pop, recordarán la película, ¿no?, de James Cameron, donde llegaba la inteligencia artificial, tenía un nombre, pues lo comento, es Skynet, que dominaba el mundo y que, bueno, se revelaba la inteligencia artificial. Yo creo que por ahí hay un viejo temor sobre hacia dónde podemos llegar con esto, pero
De aquí a que eso ocurra, pues quizá ocurran 100, 150, 200 años, no lo sé. Pero de momento, la inteligencia artificial, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes si pudiéramos responder afirmativamente a la pregunta de si razona. Pues bueno, realmente, como lo decía aquí José Enrique, lo que hace la inteligencia artificial es una herramienta, es un algoritmo que está entrenado para predecir palabras. Entonces realmente no razona, pues, ¿no? O sea, cuando uno le escribe algo a la inteligencia artificial lo procesa a través de vectores, son números. Para ella la palabra son números. Entonces, cuando nos da un resultado, a nosotros nos da la ilusión de que está razonando o que está platicando con nosotros. Lo que está haciendo está procesando números y está prediciendo el número más posible, más probable que siga después de un número previo. Entonces, esa cadena numérica, nosotros le damos la interpretación de un texto, de un párrafo o de alguna oración, pero realmente no está razonando, no está pensando, por lo menos no los modelos de lenguaje, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, pues hay 1.000.000 de tipos de inteligencia artificiales. Desde el refrigerador que te dice que ya se te echó a perder algo, que necesitas algo de comer, hay contratos inteligentes desde antes de los modelos de lenguaje, ya incluso hay cadenas productivas de comercio internacional con lo que son los smart contracts o contratos inteligentes, son algoritmos, el celular lo trae obviamente. Entonces ahorita los modelos de lenguaje son los que nosotros vemos como inteligencia artificial, pero realmente no está razonando, está prediciendo palabras, nosotros le damos, lo interpretamos como una especie de razonamiento, pero realmente no lo está haciendo, pues, ¿no? O sea, realmente nada más está prediciendo. Entonces, a partir de ahí, la palabra a lo mejor inteligencia artificial, por eso suena tan pretenciosa, pues, ¿no? O sea, es inteligente, pero no es una inteligencia equiparable a la humana todavía. Ahorita lo que mencionabas era ese temor, ¿no? de la inteligencia artificial general, que puede hacerlo todo al grado tal que ya no sabemos qué está haciendo, pues, ¿no? Creo que seamos para allá. O sea, realmente sí las grandes empresas están compitiendo para ver quién llega primero a ese punto de lograr una inteligencia que pueda autocodificarse y mejorarse, ¿no? Por eso cada vez las IAs son mejores para programar. O sea, al principio hacían un desmán, pues, a la hora que le pedías código o algo así. Pero como son modelos de lenguaje, no están diseñados para operaciones matemáticas. Entonces, usualmente los puntos decimales eran muy malos para manejarlos. Los primeros años, ¿no? de la IA, estamos en el año 3 prácticamente. Entonces les pedías alguna suma o resta con puntos decimales y no le atinaba. O un cálculo de impuestos y no. Ahorita ya lo hacen bastante mejor, ¿no? Entonces se han enfocado los entrenamientos a tratar de que la IA sea cada vez mejor para hacer código. Hace un momento que mencionabas de modelos de inteligencia artificial rudimentarios, pero modelos de inteligencia artificial, recordé las viejas máquinas de ajedrez que jugaban con... era un modelo de inteligencia, aunque diferente a la que nos ocupa en este momento, pero era una inteligencia capaz de enfrentarse a las mejores mentes del ajedrez, a las mentes humanas. Y siempre había televisados, ¿no? Algunos torneos donde estaba, no sé, un Kasparov contra una máquina, ¿no? Sí, y a veces ganaba la máquina y a veces ganaba el humano, ¿no? Ahora con la potencia que estos servidores, que estos cerebros digitales y de silicón han alcanzado, por llamar de una forma de cerebros, ¿no? Claro. Yo entiendo la connotación. Sería interesante ver hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y si quizá el ser humano sea en algún momento incapaz de derrotarlo en un tablero de ajedrez, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, a partir de lo que estamos comentando, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial sustituya al jurista algún día? Yo pienso que no, ya que el jurista como tal pues viene siendo la parte pues que va a verificar que esa información que encontró más probable pues en esa búsqueda, la herramienta no, pues como mencionaba Edgar, es una serie de programaciones, de variables que pues ahora sí que son billones, ¿no? Ya hace 2 años pues eran muy pocas respuestas las que pues está dentro de sus capacidades, pero actualmente pues todos los motores de búsqueda de inteligencia artificial tienen muchísima información dentro de ellos. Es decir, ya no estamos hablando de millones, sino ya estamos hablando de billones y de billones. Y cada día que pasa actualmente pues está cada día entrenando más modelos. El modelo como tal funciona con ciertas capacidades, pero a la vez lleva un proceso de entrenamiento. Esos entrenamientos no son que en persona esté aprendiendo si le adjuntas un PDF o algún documento, sino que se toman el tiempo para
pues ahora sí que recopilar información de un tema, y por medio de código hacen que cuando encuentre esa definición o eso que pues tenga que ver con el tema que estás preguntando, pues ya te arroje un resultado de una forma coherente, ¿no? Es por eso que es confuso cuando te da una respuesta tan bien elaborada. Tiendes a pensar que la respuesta es correcta y no hay más. Y pues no es así. O sea, la inteligencia lo que va a hacer es darte la respuesta más probable a lo que está entrenado. Sí, yo creo que ahí... Perdón. Digo, para finalizar, pues no creo que llegue un punto en el que pueda reemplazarlo como tal, porque al final de cuentas necesitan alguien pues que tenga la verificación, digamos, el visto bueno, para que pues esa respuesta proceda, ¿no? Sí, yo creo que un jurista como tal, lo que entendiéramos como un jurista, un experto del derecho, todo eso, pues no lo va a sustituir, ¿no? Pero sí va a sustituir obviamente a cierto tipo de abogados, pues. O sea, interesante. No, a los que no se adapten. Sí, sin duda, pues como cualquier tecnología. Es como transitar de la máquina de escribir a la computadora, pues eventualmente si te quedaste en la máquina de escribir, pero mucho más amplio el salto, ¿no? Entonces eres un abogado de entrada al tiempo. Entonces eres mucho más eficiente cuanto mejor sea tu herramienta, pues, ¿no? Es como decir, oye, tengo que llegar de la oficina al juzgado y antes iba en caballo, ahora voy en carro, pues, ¿no? Haciendo una analogía muy simplista. Entonces, realmente ahora lo que puede hacer los modelos de inteligencia artificial o de lenguaje bien aplicados, pues sí te hace mucho más eficiente. O sea, los tiempos que te puedes llegar a ahorrar en procesamiento de información, de búsqueda de precedentes, de análisis de contratos o incluso de sentencias, son muy rápidos. Y hoy en día el tiempo es muy valioso, ¿no? Sí, pues entonces realmente hay ciertas áreas, sobre todo por ejemplo para los abogados más jóvenes, que es un área de oportunidad para ellos, pues para capacitarse en estas herramientas. Actualmente andaba viendo una estadística, creo que era la UNESCO, que decía el 44% ya la usa, o por lo menos ya dice que la usa, ¿no? Porque hay muchos que la usan de closet, pues. Sí. Pero solo el 9% tienen capacitación al respecto. Entonces ya es como negarte a utilizar el Word, pues, ¿no? No, es que a mí me gusta la máquina de escribir porque siento el teclazo y cada vez que yo tecleo, pues ahí está mi inspiración jurídica. Sí. O sea, pues sí, pero no trata de eso. Estás suave, estás tecleando, suena el clic, pero pues al final el documento es tuyo. Creo que la IA no sustituye, apoya. Entonces, creo que a veces hacemos una falsa pregunta, ¿no? De que ¿lo hizo la IA o lo hizo un humano? Siempre lo hace un humano. La pregunta es, ¿lo revisaste o no? O sea, creo que es un falso debate. Pues no hay cosas hechas por IA autónomamente. O sea, que tenga la IA la capacidad de procesar información no significa que sepa qué procesar siempre o que esté procesando algo porque quiere. No tiene agencia, no tiene motivos, no tiene propósito. Es una herramienta, pues. El propósito, la motivación o el qué hacer se lo das tú como abogado. Entonces, realmente el resultado es, ¿lo verificaste o no? Así es. No es tanto de lo hizo la IA sola o no. O sea, tú lo estás haciendo, es tu herramienta, tú la estás utilizando. Entonces, la estás utilizando responsablemente, la estás utilizando con ética. Estás teniendo cuidado con lo que le estás alimentando a la IA. Estás de alguna forma haciendo contrastes de la información. O sea, estás viendo realmente que lo que te esté dando no esté en contra de jurisprudencia, no esté en contra de algún criterio, que no esté alucinando porque a lo mejor predijo una palabra errada. Porque realmente le llamamos alucinación como si tuviera capacidad de imaginación, pues, ¿no? Pero realmente no va por ahí. Lo que pasa es que predijo una palabra mal y de ahí ya se fue, pues, ¿no? O sea, agarró monte. Pero para eso, porque muchas veces hasta lo utilizamos de forma limitada, ¿no? Porque queremos tener una sola conversación y ahí ver todo. Queremos que en una sola conversación sea nuestro psicólogo, nuestro jurista y a la vez le preguntamos qué vamos a comer, ¿no? Sí. Entonces... Que viene a cambiar muchos modelos sociales de inteligencia artificial. Como una tendencia en cierta parte, cierto grupo de la población que utiliza, y hasta memes existen, ¿no? Del tema, a la inteligencia artificial como psicólogo, ¿no? Que lo utilizan y es muy usual, o sea. Ahora, yo creo que podemos, porque lo que comentan me trae recuerdos y la parte del moderador es esa, tratar de generar un eje de conducción. Hay un tema bien interesante que me parece que hay que poner sobre la mesa, a pesar de que más adelante quiero preguntarles temas ya concretos sobre cómo se utiliza en las instituciones públicas y cómo se debe utilizar, por ejemplo, para la labor de un abogado, pero me parece que es muy importante abordar el tema en este momento sobre la inteligencia artificial y la enseñanza del derecho, porque Edgar también es maestro. Entonces, de aquí hacia atrás, a 2 años atrás,
creo que la noción de la inteligencia artificial para docentes y para alumnos será muy diferente a la que existe hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, hace 2 años, hay un maestro distinto, lo comento en mi persona, yo creo que con Edgar es exactamente el mismo reflejo, porque el maestro de 2 años atrás no utilizaba la inteligencia artificial para el diseño de la clase, ni para el diseño de herramientas de evaluación, y el mismo alumno no utilizaba la inteligencia artificial para desarrollar sus tareas, ¿no? Hoy en día, el alumno cuenta con esta herramienta en su teléfono que genera, bueno, es un reto para el profesor porque cada comentario que el maestro hace, cada enseñanza que se comparte es evaluada y analizada no por el alumno, sino por la inteligencia artificial de que el alumno tenga el alcance de su mano. Y es ahí donde el alumno ya tiene otras habilidades, otras herramientas que el maestro tiene que ser capaz de alcanzar y comprender y utilizar también. Porque si uno, por ejemplo, hace una pregunta al aire, ¿no? Y pregunta al grupo, a ver, ¿qué es el acto jurídico? ¿No? Vamos a hablar de derecho civil, introducción al estudio del derecho. Y el alumno que recuerda más o menos lo que la definición que leyó por ahí en un libro, pero no alcanza a aterrizar el concepto, necesita preguntarle solo a su inteligencia artificial. Y si bien teníamos antes buscadores, la naturaleza del buscador es muy diferente a la naturaleza de la respuesta del programa de inteligencia artificial. Entonces son capaces de generar respuestas mucho más profundas, mucho más estructuradas y en algunos casos desmentir al maestro y convertirse en un verdadero reto para la enseñanza. Porque si uno les deja un ensayo, ¿no? Van a hacer un ensayo sobre este concepto jurídico. Vamos a hacer un ensayo sobre, por ejemplo, la guerra justa y la justicia en la guerra, ¿no? Entonces tú preguntas algo abstracto que tiene que ver con derecho internacional, sobre todo en este momento donde hay tanto alteración geopolítica, y te van a traer un ensayo. Y si el maestro no es capaz de distinguir el lenguaje ordinario de la inteligencia artificial del alumno, pues el maestro va a ser derrotado por el alumno porque el alumno lo supera con el conocimiento de la tecnología. Entonces eso hace 2 años no ocurría. Y ya finalmente, para entregar nuevamente el uso de la voz, recordar que es para mí usual, yo creo que para muchos maestros que utilizan la inteligencia artificial también, es decir, no tuve oportunidad de preparar la clase hoy, pero voy a camino a la universidad, me toca clase a las 7 de la mañana, me toca clase a las 8 de la mañana, entonces en el carro le digo, prepárame una clase con 3 ejemplos sobre títulos de crédito y quiero que me digas en estos ejemplos que hagas énfasis ¿no? a los requisitos del pagaré, a los requisitos del cheque, a los requisitos, etcétera. Y eso genera pues algo muy cómodo porque la misma inteligencia artificial te habla y te lo lee cuando tú vas manejando y eso ya llegas a una clase como si lo hubieras preparado debidamente, que así debe ser un día antes, ¿no? Así es. Ahora, ese es el preámbulo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué puede ser capaz de hacer la inteligencia artificial? Si eso es capaz de ser para la enseñanza del derecho, ahora, para la gestión judicial, para la gestión de los tribunales, y no nomás para los tribunales, sino para todas las instituciones públicas, pero en este caso hablando de temas jurídicos, ¿cómo va a convertir el trabajo la inteligencia artificial en un tribunal? ¿Qué opinan? Pienso yo que el objetivo principal de una herramienta, pues ya sea pues cualquier herramienta que tenga que ver con automatización, en este caso inteligencia artificial, viene a apoyar a que los trabajos sean más eficientes, que te ahorre tiempo, te ahorre incluso hasta personal. Por eso es importante pues la persona que digamos va a estar encargada ya sea de capacitar, de decidir qué herramienta van a utilizar para pues implementarlo dentro de una institución, en este ejemplo, pues sea una persona capacitada. Hablabas del ejemplo del maestro que viene en el carro y viene pues viendo de qué manera pues hace su clase, ¿no? En un momento tarde. Aquí también es importante mencionar que el maestro realmente es donde va a sacar pues su conocimiento, ¿no? Porque digamos que la herramienta le haga 3 conceptos, le haga un breve resumen de qué puede explicar, pero al final de cuentas no te va a dar una clase de 1 hora. Entonces, la herramienta, más bien la inteligencia artificial, eso es lo que te va a apoyar, te va a dar el primer paso, digamos, pero al final de cuentas, pues tú también tienes que, más bien tú tienes que tener la capacidad para pues complementar esa información que quieres, pues en este caso, replicar a los alumnos, ¿no? Sí, no, son muchos temas sobre la mesa, ¿no? Sí. De entrada y de poco, ¿no? No, sí. Es que hace muchas cosas esto de la inteligencia artificial. Hay ahorita que mencionamos
retomando atrás para adelante, el aspecto psicológico, está en una película muy buena haciendo referencias, la Ajá. de Her. ¿Cuál? Her se llama, la de Sí, Joaquin sí, Phoenix. claro. Muy Que es, habla de un futuro, pues, ¿no? Entonces la persona, hay unas inteligencias artificiales que prácticamente son como tu pareja virtual, pues. Entonces el personaje de la película tiene una relación con una IA, pues, así de emocional, realmente. Entonces está muy buena la película esta. La ciencia ficción. Sí. Ya no es tanta Digo, ficción. ya no tanta ficción. tanta ficción. Y luego ya en cuanto a la docencia, sí, sin duda, como docente te enfrentas ya a un reto mayúsculo, pues porque los alumnos obviamente te auditan, pues, ¿no? Ujú. El que tiene interés en la clase. Sí. Entonces van a estar checando y eso te obliga a transitar a nuevos esquemas de docencia. En la práctica, lo que me ha tocado hacer es tratar de ser muy casuístico y muy práctico. Antes, como enseñábamos, el derecho era en gran medida memorízate las cosas. Ujú. Entonces, ahora tenemos que pasar al análisis de casos, así como lo estaba mencionando. De muchos ejemplos, analiza este caso, búscale una solución. Entonces, aunque utilicen inteligencia artificial, porque lo van a utilizar, o sea, ya es inevitable eso de que te la prohíbo. O sea, hay manera de hacer trampa y realmente ya no podemos distinguir. Si está bien utilizada, no distinguimos si está estudiada la inteligencia artificial o no. Pero si es resolver un caso en público, ahí sí la IA no te va a ayudar. O sea, a la hora que te paras al bat, es una analogía como el béisbol, pues, ¿no? Ya cuando estás ahí en el turno al bat y tienes que parar la pelota, la IA no te va a ayudar. Ahí sí ya eres tú, pues, ¿no? Entonces, a la hora que estén como abogados en una audiencia, o que estén frente a un cliente, o que estés como juez a la hora de resolver, no te va a estar ayudando ahí la IA, pues, no en tiempo real todavía. Entonces, ya depende de tus habilidades. Entonces, como alumno, yo creo que en gran medida es ser consciente de que te estás engañando a ti mismo si realmente no quieres aprender. Y como docente, ver la manera de no tener esa resistencia al cambio, sino aceptarlo y sacarle provecho, pues, ¿no? Yo sé que van a usar la IA, pero creo que la pueden utilizar para que les ayude a analizar este caso y que ellos mismos razonen una respuesta. Porque al final, pues, buscamos transitar a lo que es justo, ¿no? Cuando tomamos una decisión judicial. Y lo que es justo, el concepto de justicia, pues es un concepto filosófico. Realmente la IA no tiene ética, no tiene moral, pues, o sea, realmente nada más está apareciendo palabras. Lo que tú consideras justo o no una decisión, ya depende de ti, no valora pruebas. Tú vas a valorar las pruebas como ser humano. ¿Qué peso tiene la declaración de Jesús Enrique? ¿Qué peso tiene la declaración de Adriel en esta audiencia? ¿Por qué le creo más a uno que al otro? O sea, aunque existan, así como en la serie Lie to Me, pues, ¿no? Así para hacer análisis de los rasgos, si te está diciendo mentiras o no, está demostrado que eso todavía no... Tiene un margen de predicción del 50%, ¿no? Es como brujería. Entonces, realmente tampoco va por ahí. Es como las teorías del hombroso, ¿no? Que Sí, trata de predecir sí, si vas a exacto. cometer delitos, si eres un delincuente. Era un filósofo estudioso del comportamiento humano que se utiliza mucho en las clases de derecho, se comento aquí a Enrique, y que él tenía una teoría sobre que el rostro permitía identificar si eras un delincuente o no. Okay. A partir de la separación de los ojos, de la altura de las cejas, de la Ciertas profundidad. reacciones. Exactamente. O El sea, aspecto físico, Ok. Exacto. Está Era muy decir, racista él el es tema. delincuente. Sí, está O bien sea, racista yo el creo tema. que habría algo que ver en la anatomía de que si eras medio feo, pues eras medio delincuente, ¿no? Por ahí Ok. va. No, claro Sí. que todo eso fue desmentido, pero hoy en día la inteligencia artificial nos puede, gracias a de la mano de la ciencia ficción, nos puede llevar a otros estadios, ¿no? No lo sé. No, pues está la película esta, la de Odisea del Espacio, 2001, ¿no? La de Kubrick. Ujú. Y realmente uno veía la IA esa, la HAL, y decías, oye, esta madre no existe. Estamos hablando de los 70s, pues. Ahorita ahí tenemos ya no es mala, pero ya tenemos algo muy similar a eso. Y al alcance, ¿no? Sí, alcance. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de cómo utilizarla con responsabilidad, la inteligencia artificial, tanto para la docencia, y aterrizándolo al tema judicial, hay mucho que hacer. Yo creo que de entrada distinguir entre lo que es gestión administrativa de un tribunal y lo que es función jurisdiccional. Hay muchos aspectos administrativos, pues, o sea, se necesita papel, se necesita las Esa es impresoras. una muy buena separación de las funciones o labores Sí. públicas institucionales, ¿no? Tuve la oportunidad, pues, ¿no? Cuando trabajamos ahí en la implementación del sistema laboral, todo eso, la coordinadora tenía mucha visión en esos temas, contadora, administradora, entonces era de qué era el sistema de gestión, cómo gestionamos los procesos a través de un sistema informático, era el PIPO, aquí en el Poder Judicial. Entonces eso ayudaba mucho para sistematizar procesos, estandarizarlos y ahorrábamos tiempo. Creo que eso ya ahora con la inteligencia artificial hay cuestiones que se pueden automatizar. Señalamiento de audiencias, que te haga un pop-up que te diga, oye, este asunto ya está vencido, ya te señalé una fecha para audiencia, te notifique la IA de que ya te señalé fecha porque ya estaba vencido el plazo para la vista, pues, ¿no? Cuestiones de esa naturaleza
pues te ahorran prácticamente un acuerdo, te ahorran el trabajo ahí y sobre todo que te ahorran tiempo, reducen el error humano. Pero como ya está estandarizado el proceso, ya está de alguna forma sistematizado y lo va a hacer en automático, pues ya no es, oye, no lo agendé. La computadora ya lo agendó solo, pues. Así es. O sea, ya descárgate psicológicamente ese tema. Y el hecho de delegar ese tipo de cuestiones administrativas a un software de inteligencia artificial te permite dedicarnos a lo que importa, a la función jurisdiccional. Y aparte más dura, ¿no? O sea, sí, pues, ¿qué platicamos? ¿Qué es lo justo? ¿Cómo valoro la prueba? A la hora de hacer la sentencia, ¿qué indemnización le toca o no? ¿Probó lo que tenía que probar? Y eso no se lo puedes delegar a la IA. Te puede asistir, pero no es delegable, ¿no? Porque creo que es uno de los principios... no creo, es el derecho a ser juzgado por una persona humana, pues, ¿no? Entonces, realmente, la IA no te va a juzgar. Que pueda haber alguna jueza o juez irresponsable que firme una sentencia ciegas que le hizo la IA. Es punto y aparte. Ahí estamos hablando de un tema de responsabilidad. Pero al final, cuando tú firmas un documento, lo haces tuyo. Exacto. Esté hecho por la IA o esté descargado de internet, pues. Si yo descargo un modelo de contrato porque voy a rentar una casa y me gustó porque me lo encontré ahí en una plataforma virtual, en cualquier blog, y ese contrato lo descargué y le voy a rentar una casa aquí al licenciado Adriel. Y firmamos el contrato que descargamos de internet. Pues ese contrato lo hicimos nuestro. O sea, lo que alguien más hizo y lo puso ahí, nosotros lo consideramos válido para nuestra relación jurídica. Entonces, es lo mismo cuando compramos un pagaré en la papelería. Tú no lo hiciste el pagaré, pero en el momento en que lo firmas, estás aceptando todo lo que ahí viene, ¿no? Entonces, creo que un documento generado completamente por inteligencia artificial, que no revisaste, en el momento en que lo firmas, lo haces tuyo y tú eres responsable de eso. Aquí creo que no vale decir es culpa de la IA. Es culpa tuya por no revisar. Cuando comentaban sobre yo lo interpreto así, ¿no? Eficientización de los procesos, o sea, eficiencia y eficacia. Estos dos conceptos que son muy importantes para la administración pública, incluso para la IP. Me pongo a pensar en todas las nuevas, los productos que día con día se están implementando para la inteligencia artificial. Por ejemplo, una presentación, ¿no? Una presentación bonita, estructurada, colorida, que se va a crear a partir de los comandos o los algoritmos, ahora le llaman prompt, para que la inteligencia te ayude y te asista en la confección de una serie de láminas o diapositivas que posiblemente te tomaba antes 5 horas en realizar, ahora te puede tomar 30 minutos o menos, ¿no? Sí. Los 5 minutos que procesa la inteligencia artificial, la información, las fuentes que tú lo incorporas y la manera en que te arroja un primer bosquejo o ensayo y ya después que tú lo vayas puliendo, pero ahí nos ahorra alrededor de 4 horas y media. Pues entonces, ¿cómo utilizamos 4 horas y media? La cantidad de productos que la inteligencia artificial hoy en día nos ofrece es impresionante. El otro día José Enrique me mostraba un producto de una inteligencia artificial que era un podcast completo, ¿no? Sí, sí. O sea, te genera podcast. Hace música, genera música, que está muy interesante el tema del arte, porque ahí hay unos músicos, desviándome un poco, como Jimmy Page, ¿no? Que han hecho pronunciamientos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y la música y el arte. Pero en temas institucionales te puede generar un resumen. Dejemos de lado los resúmenes que son clásicos, tradicionales, los informes, pero te puede generar proyectos. Y te puede generar información, ahora pues los videos, y te puede generar una serie de cosas que antes eran impensables y que bien utilizadas pueden ser muy útiles para eficientar los recursos, ¿no? Ahora, el tema de las sentencias es un tema muy, muy interesante y muy importante, que en México no está regulado totalmente. De hecho, no tenemos mucha normatividad. En el Semanario Judicial de la Federación, en los criterios jurisprudenciales, me parece que hay del mes de octubre o noviembre del año pasado un par de tesis que hablan sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuáles son los límites que debe de tener el juzgador al momento de emitir sentencias. Creo que por allá un juez de distrito en otra parte del país emitió una circular interna, ¿no? Para sus funcionarios, donde dice, la inteligencia artificial la vas a poder utilizar con estas directrices y con estos límites. Pero este tema ya se introdujo a los tribunales, pues, ¿no? Sobre todo para la nulidad de los actos que un servidor público, un juez, un magistrado puede y debe realizar. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Qué tanto... ya lo tocó el tema un poco aquí, Edgar, pero... ¿qué tanto
puede institucionalizarse o debe institucionalizarse el uso de la inteligencia artificial para la labor jurisdiccional? Porque o son dos posturas, o una, no permitimos que entre, que creo que no es el camino al que vamos, sí. Y otra, ya entró la inteligencia artificial, ya debe formar parte de los protocolos y de los modelos de actuación de los servidores públicos. ¿Qué tanto debe de entrar y qué tanto no debe de permitírsele que entre? Pienso que la realidad es que esta herramienta, tarde o que temprano, va a entrar. ¿Por qué? Porque como sociedad, como avances tecnológicos, pues es lo que actualmente está facilitando el día a día de las personas. Sea información veraz, información, lo que sea, la gente lo está utilizando en su día a día para todo. Como dices, Edgar, es tu psicólogo, es tu doctor, o sea, se está utilizando para cualquier cosa. Entonces, puntualmente en procesos administrativos, estas herramientas son muy habilidosas, tienen la capacidad de procesar pues digitalmente miles y miles de documentos, a lo que digamos un auxiliar pudiera pues ponerse a ojear entre clics en la computadora, ¿no? Entonces es importante no limitar, pero sí utilizarlo de manera responsable. Es decir, si se va a utilizar dentro de una institución tan importante como los juzgados o pues, temas acá del gobierno, hay que utilizarse para eficientar el acceso a la información. Yo opinaría que fuera de cómo uno utiliza el chat o está en contacto con esta información, hay que ver también de qué manera se implementa dentro de estas oficinas. Es decir, la información actual, si tú entras a cualquier herramienta de inteligencia artificial, tú pues, realmente estás navegando en el mundo, estás navegando en respuestas pues de todo el mundo y te puede topar información que pues no está acorde a lo que está aquí en la región o en el puesto de trabajo en el que estás. Entonces, es importante que si se va a implementar alguna herramienta, se tomen también los cuidados de pues qué documentos va a solicitar para esa información. Por ejemplo, si en el juzgado ya llevan, pues supongo que llevan algún registro, alguna base de datos de todo lo que pues actualmente se está sesionando. Entonces, si limitamos a que la información se busque dentro de esos documentos, hacemos que esta herramienta pues evite el error de encontrar respuestas pues alucinantes. Exacto. Yo creo que también ¿Qué es la alucinación? Pues vendría siendo una respuesta que la herramienta encontró pensando, bueno, más bien es lo que después de mucho entrenamiento la inteligencia artificial detecta que es la respuesta más probable. Exacto. Entonces... Es una palabra que el público debe conocer, ¿no? Adelante. Sí, cuando alucinas le llamamos así porque es una respuesta incorrecta. Entonces inventa jurisprudencias, inventa leyes, te inventa cosas. Le ocurrió a un abogado, me parece, ¿no? A muchos. La citación de jurisprudencias o precedentes inexistentes en Estados Unidos creo que se incrementó en un 500% en lo que va de este año. O sea, porque cada vez se utiliza más la herramienta. Entonces, pero no verificar, pues, ¿no? Sí. La IA está apreciando palabras, ¿no? Conocer, como lo decía José Enrique, si puedes, hay modelos de lenguaje cortos o pudiera ser una IA chica para engrasarla nada más a un tipo de información para que no te alucine. Pero creo que todo está en cómo le pides las cosas, ¿no? En el prompt. También. Porque en la medida que, o sea, muchos nos fijamos en el resultado, pero realmente la clave está en cómo lo pedimos las cosas. O sea, de entrada hay que entender que como herramienta tenemos que saber para qué la queremos. O sea, no agarras un martillo en tu casa buscando qué hacer con él. Utilizas el martillo porque tú ya sabes qué vas a ir a hacer con la herramienta, ¿no? Entonces, de inicio es ¿qué problema tengo? O sea, ¿qué problema estoy teniendo? Estoy perdiendo mucho tiempo en busca de esto, no estoy procesando la información, no encuentro este documento, estoy batallando para localizar precedentes. O sea, de entrada, ¿cuál es el problema? Me quita mucho tiempo revisar este contrato de 300 hojas o de 200. Hay un problema que queremos atender. A partir del problema, tenemos que diseñar la estrategia del prompting. O sea, yo ya tengo este problema y lo voy a tratar de atender haciendo un prompt específico porque la inteligencia artificial me va a ayudar a taclear ese problema. Pero usualmente lo utilizamos así nada más para ver qué resulta, pues. Entonces, si no sabes a dónde vamos, pues lo que salga va a estar bien o mal, pues no sabemos. O sea, no importa qué camino sigues si no sabes a dónde vas. Entonces, realmente creo que primero es identificar problemas, luego para qué vamos a usar esa herramienta y si la herramienta me sirve o no para este problema.
Entonces creo que en gran medida en los poderes judiciales hay cierto tipo de problemas que atender, pues principalmente los que más le duele a la ciudadanía, a uno como persona, pues es el retraso a lo mejor en las resoluciones, la seguridad jurídica. Oye, si ya me resolviste un asunto de una forma, pues el siguiente debería ser igual, que te resuelvan rápido, pues el acceso a la justicia, cómo la IA pudiera ayudarte a defensores públicos o ciertas organizaciones a hacer más ágil tu trabajo para que más personas tuvieran acceso, cuestiones de intercomunicación, y están los riesgos. Obviamente datos personales, protección de identidad, que no te vaya a juzgar una persona no humana, como estamos platicando ahorita. ¿Y qué otro riesgo puede ser? El sesgo cognitivo. La IA se entrena con información del Internet o con información que tú le vas dando, ¿no? Entonces siempre mira hacia el pasado. Lo más importante es proteger aquí a las minorías y transitar hacia el futuro, ¿no? Entonces una IA que nomás está entrenada con el pasado, eventualmente se va a entrenar consigo misma. Porque lo que está ahorita en Internet ya está generado por IA. Es como un bucle. Sí, entonces se va generando ese círculo. Por eso debe de tener intervención humana, porque al final la decisión de a dónde queremos transitar sobre lo que es justo, hablando ya del Poder Judicial, pues ya depende de nuestro sentido humano, ¿no? Eso la IA no nos lo va a dar. Entonces, aunque te dé un tipo de solución, ya está en uno matizarla, ajustarla o redefinirla por completo, pues. O sea, ya vamos transitando para que no se genere ese círculo. Porque como les digo, al rato la IA en su momento pues agarró información de un montón de blogs, de Reddit o de foros y cuanta cosa, y a partir de ahí se entrenó. O sea, es un modelo largo de lenguaje, pues. Está prediciéndote palabras y esa predicción se equivoca y te alucina como lo estamos platicando. Y además la IA es complaciente, porque ahí les va. La IA lo que busca es ya no hablar contigo. Sí, es complaciente porque siempre te dice, qué buena pregunta, te Sí, no, quiere caerte bien, sí, pues, claro. ¿no? Y es un tema de protección. Cada vez que metemos un prompt y le preguntamos, la IA consume electricidad y agua. Entonces, las empresas dicen, oye, pues estoy gastando cada vez que preguntas una tontada, ¿no? Entonces, te trato de cortar el rollo rápido diciéndote, oye, que no lo había pensado de esa manera, qué excelente tu pregunta, o algo similar, pues, ¿no? Sí. Porque quiere cortarte la inspiración y que con la primera respuesta te vayas, pues. Entonces, realmente también es entender cómo funcionan esas cosas y eso genera sesgos. Y al grado tal tenemos respuestas de ella que parecen sacadas del microondas, pues, ¿no? Así de que pues, fuera una Maruchan, pues, algo así muy sencillo. Pues. Sí. Y realmente no. Todo lo que sale depende de lo que entra. Entonces, realmente lo clave está en el prompt. Pues, cómo pedimos las cosas. Y para saber cómo pedir las cosas, tenemos que tener muy bien claro qué queremos. O sea, hacia dónde vamos. Y además, claridad en cómo pedimos las cosas. Entre lo que quiero decir y lo que digo, hay mucha distancia. A lo mejor yo creo que me estoy explicando aquí, platicando con ustedes o con los que nos quieran escuchar, pero a lo mejor no me están entendiendo o no me estoy dando a entender. El lenguaje tiene mucha ambigüedad. Hay palabras que tienen diferentes significados y la IA se va al significado más probable según el contexto y a lo mejor se equivoca, pues, ¿no? Si le estamos hablando de auto o de formal prisión, como en su momento existía, auto para la IA, en términos generales, pues va a ser un vehículo, ¿no? Nosotros sabemos que un auto de vinculación al proceso, un auto de formal prisión, significa una actuación judicial. O sea, entonces, todo eso es complicado y requiere de mucha claridad argumentativa por parte del abogado para hacer el prompt de claridad en cuanto a cómo vamos a pedir las cosas y el criterio jurídico es de uno. La IA no te lo sustituye. Yo les comento a los alumnos que en las áreas de conocimiento, del conocimiento humano, que son muy, muy diversas, muy amplias, ¿no? Podemos pasar toda una vida estudiando Derecho y vamos a terminar ignorando muchísimo más de cualquier otra disciplina, de biología, de química, de física, de astronomía, de tecnología, etcétera, ¿no? Pero cada área tiene una semántica que la vuelve propia, ¿no? Así como los médicos tienen su vocabulario, los abogados tienen el suyo propio también. Sí. Pero definitivamente que el ejercicio del derecho de hace 20 años no se parece al de hoy en día ni se va a parecer el de 20 años más, donde considero yo que todavía vamos a ser productivos, ¿no? Hasta cierta forma, vamos a tener alrededor de, estoy delatando, como 60 años, pero vamos a hacer todavía participar en estos procesos, ¿no? de la justicia, imagino yo. Lo que quiero decir es que el vocabulario jurídico de hace 20 años no es como el de hoy, porque el día de hoy, a la vez que necesitamos manejar el vocabulario jurídico, también necesitamos aprender a manejar el vocabulario informático, el vocabulario de la inteligencia artificial.
la disciplina del derecho por sí sola va a ser insuficiente, como también va a ser insuficiente, resultar insuficiente la disciplina de la medicina, la disciplina de las matemáticas. Ya no podemos pensar en el ejercicio de una área del conocimiento sin la inteligencia artificial y sin el conocimiento informático. Hace 20 años, por ejemplo, hablar de firmas electrónicas era algo novedoso. Hoy en día ya es más o menos corriente, pero antes era algo muy, muy complicado de explicar de cómo funcionaba. Imagínense hace 20 años platicar con abogados que ya tenían 20 años en el mundo del derecho y hablar sobre la validez de una firma electrónica, ¿no? Como una manifestación de la voluntad. Ahora el tema de la inteligencia artificial y de la informática está más que nunca presente en los tribunales. Todo esta fraseología, todos estos conceptos que no conocemos propiamente porque no es natural en nosotros, creo que es una obligación del abogado, del jurista o del encargado de una institución de administración de justicia tener por lo menos una base mínima de conocimiento en inteligencia artificial, porque nos vamos a quedar rezagados. Es lo que antes se llamaba analfabetismo digital, ¿no? Que el analfabeta digital era el que no tenía acceso a internet y no sabía utilizar las herramientas que en su momento estaban en internet. Ahora el analfabeta digital es el que no utiliza la inteligencia artificial. Y esa es una preocupación que en lo personal yo tengo. Yo les preguntaría, para ir concluyendo la mesa, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que le harían a las personas que, como nosotros, bueno, José Enrique se cuesta aparte porque pues es propio de este nicho, ¿no? del informático, pero tú y yo somos ajenos en esa parte, aunque Edgar es muy inquieto y maneja mejor que muchos abogados que yo conozco la inteligencia artificial. Quizás es el abogado que es abogado, muy buen abogado y que maneja muy bien la inteligencia artificial. Pocos hay así, ¿no? La verdad, en honor a la verdad. Pero para todos aquellos que no lo hacemos, ¿cuáles son las recomendaciones que nos darían para empezar a utilizar la inteligencia artificial y no quedarnos rezagados o analfabetas informáticos? Pues la ventaja de estas herramientas es que están a la mano de cualquier persona. Si alguien en este momento entra a un ejemplo, chatgpt.com, puede empezar a utilizar la herramienta. Incluso la misma herramienta pudiera hasta pues darte una breve introducción de cuáles serían las mejores formas de utilizarlo. Entonces, creo que es quitarle el miedo. Pues hablábamos del cambio que fue de los abogados que ahora utilizan pues, las computadoras hace 20 años. Creo que muchos se quedaron en el tema del miedo no sé si hay una, pues no sé si llamarlo trauma, sí, que les da miedo intentarlo. Entonces, la herramienta es muy amigable, pues básicamente es un buscador. Si entras a Google y a escribir una palabra, es lo mismo. La diferencia es que pues, no te va a dar la información como lista, sino que va a parecer que estás platicando con alguien. Y eso quizás es la confusión entre unos de que, ok, pues me está contestando muy estructurado, me está diciendo buenos días, que qué buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Pues uno, pues, no, ¿por qué va a estar incorrecto lo que me está diciendo, no? Yo les comentaría que se quiten el miedo y que pues utilicen, pues como todo, ¿no? La práctica y que busquen información al respecto de cómo pueden mejorar su interacción con la herramienta. Y también va de la mano de pues, ser responsables y en su caso que son pues licenciados en Derecho, maestrías, doctorados, no dejen de estudiar. ¿Por qué? Porque pues la herramienta, leía un ejemplo de cómo pues digamos todos accesan a la información de manera más eficiente, más rápida, pero ¿qué diferencia va a ser de los que hace 30 años accesaban a la información leyendo? O sea, durabas 3 semanas, pero 3 semanas leyendo y leyendo y leyendo. Ahora duras 2 minutos con un párrafo que ya te resolvió eso. Entonces, creo yo que mi recomendación es, al igual que pues vayan familiarizándose con esta herramienta que te va a eficientar tiempos, te va a eficientar el acceso a la información. No dejen de un lado el pues, estarse capacitando, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial recomiendas? ¿ChatGPT, Gemini y por qué? Pues si en su caso que es quizá procesamiento de documentos y lo que es texto, Gemini, la versión Pro, creo que a mí en lo personal me ha funcionado muy bien.
creo que sería suficiente, pero recomendaría que sí den ese brinco a una versión de paga. Uh-huh. Porque la versión gratis pues tiende a ser más abierto con las respuestas, y si se va a utilizar para pues, algo tan importante como pues, el derecho o en los tribunales, sí le recomendaría una versión al menos de paga. Gemini Pro. Muy bien. Y están emocionados. Son muchas cosas, pues. Sí. ¿No? Entonces se vienen un mundo de ideas a la cabeza con esas preguntas, sí. Pues. De entrada... Qué bueno, esa es mi función, ¿no? Sí, ¿no? De que son muchas cosas que comentar ahí al respecto, pues. Como decía José Enrique, pues, de entrada tienes que tirarte, ¿no? No aprendes a andar en bicicleta leyendo cómo andar en bicicleta. Tienes que pedalearle, pues, ¿no? Entonces hay que entenderle esto de que hay que subirse y te vas a estrellar y te vas a caer y así va a ser el rollo. Y de repente va a ser un desmán la IA, pues sí va a ser porque tú no sabes usarla, pues. Lo más básico, creo que, como lo estaba platicando, hay muchos cursos ya de cómo hacer buenos prompts. Hay unos que son así, no, o sea, de prompt para emprendedores y cuantas cosas, son malos. O sea, un prompt no es un hechizo, ¿no? No es un conjuro de que no es abracadabra, hazme un contrato. O sea, no existe eso. O sea, son prompts muy malos porque todo depende del contexto de la situación. Entonces, hay cursos muy buenos que son oficiales. Pues ya está Anthropic de Cloud, están los mismos de Gemini, de IBM. O sea, las grandes empresas usualmente tienen mejores cursos porque entienden cómo manejar mejor su herramienta. Entonces, hay que entender que si estamos haciendo un curso sobre una herramienta, es un curso sobre inteligencia artificial, es un curso para aprender a manejar una herramienta en específico. O sea, hay que verlo así. Oye, voy a comprarme esta herramienta porque le voy a pagar o me voy a suscribir a ella. Pues voy a hacer un curso para saber cómo voy a utilizar esta herramienta. Y en ese contexto hay un montón de herramientas y cada semana las actualizan y es bien difícil ponerse al tanto. De repente... Ese es otro aspecto, ¿no? Evoluciona muy rápido. Muy rápido. Sí. Muy rápido. Entonces, hay una carrera, es que realmente es armamentista la carrera, pues. En la medida que las IAs vayan creciendo cada vez más rápido, le genera cuestiones gubernamentales cada vez más ambiciosas, pues, ¿no? Entonces, para allá va, tenemos a los chinos compitiendo contra Estados Unidos, y está esta carrera, incluso el Departamento de Guerra de Estados Unidos abiertamente ha dicho que el futuro es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí salen sus declaraciones, todos son drones, todos son IA, y para allá quieren ir transitar. Hubo un pleito hace poquito con Anthropic, que es la empresa de cloud, sobre ese tipo de temas, ¿no? Entonces, realmente, es capacitarse en el manejo de la herramienta, principalmente en el prompt. No andar, hay tantas herramientas que realmente son hechizos, ¿no? O sea, se cuelgan más o menos del código de la API, o sea, se pueden comunicar de alguna forma y simulan cómo trabaja ChatGPT o algo así, y te venden una herramienta exclusiva para derecho o algo similar. Hay muchas de esas. No son malas, pero la IA generativa tradicional o las más grandes como Cloud, Gemini, GPT, te van a hacer lo mismo. Uh-huh. Todo es cuestión de cómo se lo pidas. Como platicamos ahorita, si no sabes a dónde quieres, a qué quieres llegar, pues cualquier herramienta te sirve. O sea, ¿cuál es el problema que quieres de alguna forma solventar con la IA? Entonces, creo que fundamentalmente es agarrar las ideas más básicas, o sea, sí pagarlas porque también te puedes poner la opción para que no comparta tus datos. Uh-huh. Si tú no pagas lo que tú le subas a una IA, lo va a andar paseando, pues. Son millones usándola, no somos tan importantes, entonces para que te vinculen o algo así de que, mira, le preguntó cómo se sentía emocionalmente, a nadie le importa. Entonces también es el miedo de me van a robar los datos porque me hizo una foto como estudio Ghibli. Los datos ya lo tiene todo el mundo, pues, sí, ¿no? O sea, ya no está tu perfil en internet. Ya abraza el Big Brother, pues ya los estamos datos ahí. Biométricos. Ya están en todas partes. Hay varias notas de que si hackearon o no al SAT, no sabemos si pasó o no pasó, pero creo que el caso es así, tipo de habilidades que uno tiene que tener es tener una herramienta muy clara, saber más o menos cómo hacer el prompt, obviamente conocer del tema. Si vas a preguntarle algo de contratos, tienes que saber de contratos. Si vas a preguntarle mercantil, administrativo, tienes que ser un experto en el tema y tienes que saber argumentar el tema. Es como platicar con una IA, es como platicar con un asistente de tu despacho o platicar con un socio que es un genio, pero no tiene ni idea de nada. O sea, no sabe, o sea, va llegando, ha leído todos los contratos del mundo, se sabe todas las leyes del mundo. El vato es un genio, pero no sabe qué está haciendo ahí. O sea, de repente llegó y ya lo tienes enfrente. Entonces, y es como si fuera un niño. Entonces tienes que llevarlo de la mano. Mira, mijito, eres un genio, sabes hacer todas estas cosas y necesito que me ayudes en este caso en particular. Mi cliente tiene estas preocupaciones o en este caso la sentencia tiene estas características, la otra parte dijo esto y tú tienes que ayudarme. Primero, es más, puedes hacerlo por partes, ¿no? Primero ayúdame y dime si entendiste el caso. Si te lo entendí. Ahora ayúdame con esto. Entonces, hay estrategias de prompting, que si es como una especie de entrevista, que si es una cadena de pensamiento, que si es con ejemplos o sin ejemplos. O sea, hay formas de utilizarlo.
Y hay manera de utilizar varias conversaciones a la vez, pues, ¿no? O sea, tú puedes decirle a una IA que verifique lo que está haciendo la otra y te pones a jugar con eso. O sea, nos casamos con una sola conversación y queremos que todo se nos resuelva en un solo panel. No tiene por qué ser así, pues. Puedes tener varios paneles abiertos o diferentes aplicaciones. Entonces, pero bueno, resumiendo, utilizar las más grandes son las mejores, obviamente. Si pueden pagarlas mejor por el tema de privacidad. Saber promptear. O sea, realmente sí es una habilidad que tenemos que tener. Invertir, pues. Conocer el tema, saber explicarlo y tener mucha disciplina en qué fue lo que pedí. Porque los prompts son reutilizables. Una vez que tú utilizas un prompt para un caso, o sea, no me refiero que lo vayas a andar vendiendo o algo así, pero vas ajustando, oye, le pregunté esto de esta forma y me funcionó. Pues cópialo y pégalo en un Word o ahí déjalo guardar la conversación. Y ya después ajustas eso para el nuevo caso. Ah, mira, aquí me alucinó, aquí no me alucinó. Entonces vas jugando con tus prompts y vas teniendo un repertorio de que, mira, cada vez que le pregunto una síntesis de una sentencia, hay versiones públicas pues, de sentencias y eso es maravilloso eso porque se la cargas a la IA y hay manera de pedirle de que, oye, estructúrame los argumentos de la parte actora, los de la defensa, cuál fue la litis, cómo se distribuyó la carga de la prueba según la autoridad. Ya vas pidiéndole muchas cosas muy detalladas por partes o de bloque. Y tú vas viendo con tus prompts qué te funcionó y qué no. Entonces ya no trabajes doble, pues. O sea, lo guardas y al rato lo vuelves a reutilizar. Entonces sí requiere de cierta disciplina el manejar bien la herramienta, porque si no va a ser muy cansado. Pensamos que promptear es trabajar y no es cierto tampoco, pues. Al rato puedes pasar horas ahí jugando con la IA y viendo a ver qué hace. Se te va el tiempo muy rápido como si fuera un videojuego. Pero realmente es tener la disciplina de guardar tus conversaciones con la IA, ver qué te funcionó, qué resultados arrojó. Y hay veces que el mismo modelo de lenguaje le preguntas lo mismo en conversaciones diferentes y te arroja resultados diferentes. Sí. Entonces puedes contrastarlos, infinidad de cosas que puedes hacer. Y cada vez son mejores para hacer código. Más por ponerles un ejemplo. El Semanario Judicial de la Federación tiene una API. O sea, te puedes conectar a la red informática del semanario a través de una llave informática, ¿no? Aquí José Enrique puede explicar mejor qué es eso. Entonces, jugando con la IA le dije, oye, pues quiero descargar las jurisprudencias que existen. Entonces le pregunté a la IA cómo podía hacer eso. Y ella me explicó cómo utilizar la API para conectarme a la página del semanario judicial a través de su propia llave y me dice, oye, ¿sabes qué? Son cerca de 350,000 criterios. Los que existen hasta ahorita, hasta la 12ª época, en marzo del 2026. Y ahí están los 350 y tantos criterios. Y me hizo un código que tú lo puedes copiar y pegar en uno que se llama Google PowerWork, que es como si fuera un sistema para codificar, pero sin necesidad de descargar Python ni nada de eso. Entonces, ese código lo ejecutas y empezó a descargar todas las tesis. Entonces, están automatizadas, sistematizadas, todas las tesis del semanario y las puedes tener en frío en tu computadora. ¿Que las puedes buscar en el semanario? No, sí, pues. O sea, puedes buscarlas ahí. Pero el hecho de tenerlas, se las puedes compartir a tu IA, por ejemplo, a Gemini. Las puedes tener en tu Drive y le preguntas al Drive, oye, estoy buscando una tesis que más o menos hable de la carga de la prueba, o bueno, que me hable del estándar de prueba para la autovinculación a proceso. Ponerles algún ejemplo. Puedes buscarlo tradicionalmente en el semanario, entrecomillando y haciendo todo esto que hacemos tradicionalmente. Una búsqueda rígida, ¿no? Ajá. O puedes hacer una búsqueda semántica. A lo mejor no tienes las palabras exactas que utilizó el proyectista o que validó la corte, pero tienes la idea de lo que estás buscando. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, ese tipo de información te permite preguntarle a tu IA, oye, estoy buscando algo que se parece a esto. O sea, no tengo las palabras, pues, ¿no? Pero tengo la idea, ayúdame con una búsqueda semántica a encontrarla dentro del repertorio de ese mundo. Que eso nos ocurre a todos muchas veces. Tú tienes una idea, recuerdas haber leído alguna jurisprudencia, algún criterio que hace un par de años era así, colocas lo que consideras y no lo encuentras, ¿no? Entonces, este tipo de metodología te permitirá derribar esas barreras que normalmente se tienen, porque es un arte buscar en el semanario. O sea, no es cualquier cosa cuando tienes una búsqueda tradicional. Que la Corte ya sacó hace la semana pasada, en diciembre creo que fue, que se llama Mati. Es como una especie, es como una mascota de inteligencia artificial que te ayuda a buscar precedentes. Es medio mala ahorita, pues, ¿no? O sea, le falta. Iré aprendiendo, yo creo, pero ya está ahí, es una gran noticia, ¿no? Ahí va. Ya lo había hecho antes la ministra, Ríos Farjat. Tenía una que se llamaba Sor Juana. Entonces también era para asuntos de su ponencia nada más. Entonces tú podías preguntarle al modelo oye, estoy buscando una sentencia que hable de tal cosa. Y más o menos te lo medio daba, pues, ¿no? Entonces, pero ya eran como que incipientes. Otros países, por ejemplo en Argentina, tienen una que se llama Prometea, que les ayuda a establecer al Ministerio Público líneas de investigación, qué pruebas tienes que recabar, más o menos cuál fuera el móvil delictivo. O sea, está muy interesante.
Hay otra que se llama Pretoria, está en Colombia. En España, no me acuerdo cómo se llama. En Estados Unidos hay una para juicios mercantiles. Porque usualmente es pago o no pago, pues, ¿no? Entonces, como la carga de la prueba y los elementos de juicio o los elementos probatorios son muy básicos, una IA te puede ayudar mucho a sistematizar ese tipo de cuestiones. La Unión Europea también ya tiene para asuntos así sencillos o de baja cuantía. Entonces, ya hay muchos avances en implementación, no nada más de gestión administrativa, sino también ya de función jurisdiccional. Obviamente siempre supervisado, y para eso están los informes estos de la UNESCO, de riesgos y todo esto, de cómo supervisar eso. Entonces, la idea es de alguna forma aumentar tus capacidades institucionales, no sustituir a tu personal, pues, ¿no? Sino aumentar la capacidad, porque obviamente es más eficiente, eficaz, ahorra recursos, garantizas predictibilidad de las decisiones, puedes ver... Es más rápido. Sí, pues, y si se apartó o no de un precedente, oye, ¿por qué si estos asuntos siempre los resuelves así, según todos estos precedentes que yo tengo, porque ahora no? Entonces, todo eso la IA te puede ayudar a estandarizarlos. Hay riesgos, por ejemplo, de que en Estados Unidos se han utilizado las IAs para perfilar a los jueces. De que, oye, este juez siempre resuelve de esta naturaleza. Entonces, ya ciertos abogados, contra en un caso que más o menos se parece, se lo tratan buscan de alguna forma que le toque a ese juez, porque ya saben que es más probable que resuelva a su favor, pues, ¿no? O ya crean un perfil, digamos. No, lo perfilan, sí, completamente. La integración del jurado también, ¿no? Es un juicio que casi no se utiliza, que está cada vez más en desuso, pero hay estados de la Unión Americana donde le permiten a las partes intervenir para la conformación de un jurado. Entonces, la inteligencia artificial se puede utilizar para elegir los perfiles de quienes van a integrar el jurado para decidir en un asunto, ¿no? Antes eso se hacía manualmente. Hay incluso películas que lo muestran en el proceso, ¿no? De que son despachos especialmente establecidos para elegir jurados, pero ahora la inteligencia artificial nos puede llevar allá. Pues ya está perfilando jueces, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, en las organizaciones públicas, o analizando las sentencias. O sea, tú ya ves cómo resuelve la persona juzgadora y ya de ahí le hacen un perfil psicológico. Pues. Entonces, este juez resuelve así, sobre todo en asuntos que se prestan. Este juez es psicópata. Sí, casi, pues. Esquizofrénico. O le toca cierto valor probatorio a estas cosas. O siempre resuelve, hablando, por ejemplo, en jueces de distrito, ¿no? Es pro gobierno. Usualmente valida los actos administrativos o actos gubernamentales. Este juez es más pro derechos humanos y tiene una visión más progresista en este aspecto. Entonces, ahí puedes irlos viendo. Hay materias que no se prestan, que son más rígidas, ¿no? Laboral, mercantil, a lo mejor algunas cuestiones civiles. Es más difícil hacer esos perfiles. Es más difícil porque realmente las decisiones son más frías porque son cuestiones numéricas. Pero familiar, penal o cuestión de amparo, hablamos de constitucionalidad de las cosas, pero realmente para decir que algo es justo o injusto en un aspecto constitucional, o ya irnos a un test de proporcionalidad de una legislación, pues eso ya es el sentido de justicia que tú tengas, que se permea en cómo interpretamos las cosas, ¿no? Y eso obviamente no lo va a hacer una inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde entra el perfil psicológico del juez. Hemos aprendido mucho. Les agradezco, compañeros, amigos, el haber venido. Creo que es un capítulo muy fructífero. La gente, y extenso. No, creo que estamos bien en esa parte. La verdad, el tema da mucho. Pero creo que se establecen las bases para que el ajeno a la inteligencia artificial, a la tecnología, a la informática, se acerque sin miedo. Se acerque porque nosotros los abogados necesitamos adentrarnos a este tema sin miedo. Llegó y no se va a ir. Esa es la realidad. Así que creo que se cumple el objetivo con esta charla sobre el tema. No me queda más que agradecerles, José Enrique y Edgar, el haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y esperemos pues tenerlos pronto para una siguiente emisión o comentarios sobre algún tema específico de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Adriel. Muchas gracias, Edgar. Y se quedan muchos temas siempre. Gracias a todos. Muchas gracias.